Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en mis transmisiones de enseñanzas a distancia. Para las que no me conocen, mi nombre es Ernesto Morales Ramos. Yo soy un director, productor, publicista que, pues, para bien o para mal, esta situación del COVID nos ha obligado a mucha gente a reevaluar lo que nosotros hacemos con nuestras vidas diarias, nos trasquiló nuestra manera de trabajar, nuestra manera de existir, y una de las cosas afortunadas dentro de, ¿verdad?, de toda la tragedia y el drama que hemos sufrido es que empecé a crear estas transmisiones con diferentes personas que bregan con los temas de ayuda personal, ayuda, desarrollo personal, psicología. Saben que un miércoles sí, un miércoles no, estoy con mi amigo el astrólogo José García. Y entonces he ido conociendo personas con que trabajo, que están también en la búsqueda, la exploración del ser, de mejorarse personalmente. Y una de esas gratas sorpresas, pues, es que es una persona que conocí recién mudado yo acá a la Florida. Estaba yo dirigiendo unos videos musicales y un amigo mío, hermano de mi alma, Emilito Guedes, yo lo llamé, le dije, mira, necesito una persona que sepa de producción aquí, porque producción significa tener una libreta de teléfono enorme, con tener contacto, saber la permisología, cómo se mueve, cómo se bate el cobre acá en Miami. Y me recomienda a esta dama, Joana Vega, hermosa. Me manejó la producción de una manera exquisita, aquello corrió como seda. Y con el pasar de los años, de repente me tropiezo yo con que, ajá, ella es mentora de ciencias védicas. Y yo, ¿pero qué es esto? Como de este mundo de la producción audiovisual, de la producción de comerciales, etcétera, estamos estudiando, y de repente caigo en cuenta, bueno, pero yo hago lo mismo, ¿no? Yo soy estudioso de eso también. Y entonces, para beneficio de todos ustedes, pues yo me presté, como de costumbre, de conejillo de India para empezar un proceso con ella para poder hablar con conocimiento propio de cómo es que ella trabaja esto. Y sin más preámbulo, quiero presentárselas. Ahí está, Joana. Bienvenida. Hola, hola. Saludos. Entonces, antes que nada, porque, ¿verdad? Cuando yo preparé el segmento que te pregunté, ¿cómo quieres que te identifique? O sea, y me dijiste, mira, ponme mentora védica, que me encantó el nombre porque mucha gente se llama coach y la palabra coach está como que apareciendo por todos lados y esto y lo otro, pero háblame un poquito de cómo tú llamas lo que tú haces. Sí, muy tradicional, ya lleva sus años la palabra coaching, se utiliza para todo lo que es el entrenamiento, esa sería la traducción al castellano de la persona. Mm, Sin embargo, entrenamiento a mí me suena bastante intenso, exhaustivo y de repente a veces hasta extremo, porque cuando ves los entrenamientos, tienen un periodo de tiempo con un fin y con un propósito muy determinado. Y en el caso de estas ciencias védicas, es como un autoestudio. O sea que yo realmente no entreno a la persona, además de que no, la persona son ya individuos capaces de tomar sus propias decisiones, hacer sus conclusiones, hacer sus autoanálisis. Entonces, a medida de respeto, la palabra mentoría resuena más conmigo por ese motivo, porque es un compartir de mi experiencia, de mis enseñanzas, de todo lo que yo he estudiado durante todos estos años de las ciencias védicas, las comparto con ustedes y de ahí partimos a un simple autoanálisis donde la persona entiende qué es lo que está pasando con su cuerpo, con su mente, con su mm. vida y toma las decisiones y toma todas medidas o las sugerencias, porque además yo tampoco
doy receta ni doy tareas, eso no soy la mamá de todos, por decirlo así. Entonces, es sugerencias que se le ofrecen a las personas para que puedan ir haciendo tal vez algún cambio, algún ajuste a su propio ritmo, a su propio criterio y sobre todo a su propia preparación, preparación emocional, preparación física, etcétera. Entonces, es algo que para mí resuena más Y la entonces, palabra mental. una pregunta que te voy a hacer para que compartas con nuestro invitado, con nuestra audiencia, porque con todo el respeto a todo el mundo allá afuera, eh, también la cuestión esta de coaches y vainas, o sea, de repente están apareciendo expertos como los hongos por todos lados. Y me gustaría que tú compartieras un poquito de la preparación que tú tienes, porque tú no es que aprendiste en Google y viendo 3 videos de YouTube, tú sabes, y yo creo que es justo y necesario hablar un poquito de tus credenciales de Claro. profesionales para entonces llamarte mentora de, tú sabes, especialista, chichija. Claro, claro. Bueno, obviamente todo surge por motivos personales, no en mi persona en sí, en mi propia salud, pero en salud de muchas personas muy queridas que lamentablemente atravesaron enfermedades difíciles. Unos sobrevivieron, otros desafortunadamente pues fallecieron, pero me fue empujando a la investigación, a empezar a indagar en temas del porqué de las cosas, del por qué se dan las enfermedades, del por qué la gente sufre tanto de ciertas condiciones, especialmente en nuestra cultura latina, que tenemos ese dicho de que yo nunca, como te lo dije en nuestra conversación, que yo nunca padecí de esto, yo nunca tuve nada y las cosas me aparecieron de pronto. Entonces yo quería saber de ese yo nunca y empecé a indagar el por qué y si de verdad las enfermedades especialmente aparecían de pronto o no. Y estudié de todo lo que tú puedes imaginarte, desde terapias de medicina china, acupuntura, estudié reiki, estudié flores esenciales, estudié, bueno, el yoga fue una de las primeras ciencias que me introdujo entre los Vedas. Y finalmente topo con el Ayurveda, que fue una de las filosofías o ciencias más completas que resonaba conmigo porque además tenía una correlación también con la medicina alopática que conocemos aquí en el occidente. Mm. Entonces, estudié mi teoría en una escuela en Miami, todo lo que era la parte teórica, y una escuela que tenía sus alianzas con otras escuelas y universidades en la India. Entonces, al final terminé haciendo mi práctica o mi internado allá en la India. Tuve que mudarme allá por unos meses y hacer todo lo que era ya el estudio profundo y la práctica de todas estas teorías en personas, en todo lo que eran las clínicas alrededor del sur. Yo estuve en el sur de la India, en Kerala, que da la casualidad que es una de las ciudades o provincias donde se origina el Ayurveda. Así que tuve una suerte de Mm. estar en Corazón, donde salió toda esta ciencia. Y fue muy, muy, muy gratificante porque además, además me leyeron mi carta natal, mi carta natal hindú, que se llama el Jyotish, Ujú. y eso lo hacen para cualquier persona que quiere dedicarse a lo que es la sanación, la Ah, o sea, sanación. la lectura era parte del proceso, entonces. Era parte del proceso y ahí fue donde yo dije, ay Dios mío, acabo de invertir dinero, 4 años de estudio y ahora este tipo me va a decir que yo no sirvo para eso. Yeah, rayo, ok. Sí, entonces, pues no, estaba en mi carta astral
de la India, el Jyotish, Ujú. la alineación, y además me dicen, y además para que no te falte tienes que agregarle el yoga y tienes que agregarle la filosofía del Vedanta, porque tú vienes ya como el combo, como dicen, vienes a dar cuerpo, mente y espíritu todo junto, lo que llaman acá holístico, que es el todo. Entonces, no era solo un enfoque en lo que es la parte de biológica del ser Ujú. humano, pero ya la parte mental y la conexión espiritual, porque es un proceso de tres, que no se puede brincar el paso de llegar a ser muy inteligente, muy espiritual, sin tener un conocimiento y un dominio del cuerpo humano. Exacto, exacto. Parte de la ciencia de Ayurveda, Y que es no, lo que y te no, enseña. y no, y no, ¿te resultó fácil estar atendiendo gente de la India? O sea, obviamente pues allí mucha gente habla inglés, o sea, tampoco era como que, pero la conexión cultural, o sea, ¿cómo fue ese proceso? La cultura es maravillosa. En la India las personas son, a mí me recuerda mucho a mi gente, yo soy original de Costa Rica y somos personas muy amistosas en mi tierra. Entonces cuando yo llegué a la India, yo me sentí como que viajé en el tiempo y retrocedí a los años 80, a los Mm. principios de los 80 en mi ciudad, en mi tierra natal, así me sentí los niños jugando en la calle, la gente, tú sabes, todo, los vecinos se conversan y esa comunidad que de Ujú. repente aquí en Estados Unidos es un poquito más difícil por Exacto, por la cultura y los estilos de vida que hay acá, ¿verdad? exacto. Entonces, ¿cómo, ok, terminas los estudios, terminas el internado, vuelves, das el brinco a Estados Unidos, ¿cómo empieza tu práctica? O sea, porque de nuevo, tú trabajas en el mundo más o menos donde trabajo yo, en la publicidad, las comunicaciones, donde tienes un grupo de artistas bien sensibles y tienes un grupo de gente que no cree ni en la luz eléctrica. Entonces, tú sabes que ese mundo hay mucho de todo. Ajá. ¿Cómo de repente, boom, arrancas a ofrecer, a trabajar en eso? Claro, bueno, recién llegado de la India, obviamente vienes a un país donde existen ciertas medidas de credenciales o certificaciones que tienen que ser válidas en el país. Ok. A lo que me conlleva a llevar ya una certificación, básicamente de todo lo que yo aprendí allá, venirlo a volver a repasar. Para mí fue un repaso, pero tuve que llevar las clases de nuevo desde cero para poder tener ya la certificación y el reconocimiento por una organización americana, que fue norteamericana, que fue lo que hice. Ok. Y a raíz de esas clases de yoga, pues empecé a comunicar en mis prácticas con los profesores, con compañeros, que era lo que yo hacía, que mi fuerte era la ayurveda y que bueno, que yo quería agregar el yoga. Y mira, de ahí fue como por prenderle el fosforito a la mechita. Qué Se bien. empezó a soltar la información y por recomendación, por referencias, por gente que hablaban de mí, Ujú. empezaron a llamarme en personas, a pedir consulta, a que les hablara más. Empecé a dar charlas también, porque es algo Mm. que, aunque es una ciencia de más de 5.000 años, y se puede hasta más, es muy nueva para Ya, muchas personas. Mucha gente no conoce qué es Ayurveda, bueno, tal ya. vez unas pinceladas, pero no profundamente. Exacto. O sea, bueno, porque obviamente la gente que escucha este tipo de programas pues ya tiene un interés, ya tiene una idea. Pero de nuevo, también me encuentro con mucha gente que tienen ideas absolutistas. O sea, que dicen, no, porque la Ayurveda dice que esto es así. Y tú sabes, y no porque hacer esto asado. Y ta. Cuando que de repente voy aprendiendo que parte del fundamento de la Ayurveda precisamente es que cada persona es un mundo aparte, completamente distinto a la otra. Por lo tanto, tú no puedes hacer así, digo, so pena de que lanzarse de un edificio de 18 pisos no es conveniente para nadie, pero fuera de esas cosas, es bien, metódico en la cuestión individualista. Por lo tanto, tú sabes, a veces yo digo que a veces es peligroso saber un poquito de algo sin saber lo que no se sabe. ¿Me entiendes? Porque te Mira, puede... y yo te digo algo.
Aún para las personas en la India, tú sabes, es su parte de su cultura, Ujú. aunque ya se está perdiendo lamentablemente porque ya vienen nuevas generaciones que se están pues ya acercando más a nuestra cultura occidental y ya tú ves que el comercio viaja, cruza Ya, fronteras y empiezan a enseñarles cosas que maravillan que ver un McDonald's con su logotipo, con la M brillante en la India, mira, sobresale. Ves exacto. todos los templos hindús y de pronto ves la M ahí y uno dice, wow, pero ¿qué es esto? Entonces, pues eso pasa, se va haciendo esa culturación y ellos van adaptando también parte de nuestra cultura, así como nosotros vamos en busca de lo que ellos quieren, tienen que dar. Exacto. Te digo que en mi experiencia dando todas las consultas allá o el trabajo que yo hice en el internado, es muy difícil poder comparar siquiera las personas originales de la India o hasta de Alemania, de Inglaterra, que visitan o están más cercanas a la India y pueden viajar para hacer tratamientos, a todo lo que es el continente americano Mm. porque son culturas diferentes, estilos de vida diferentes, climas diferentes. Entonces, ni siquiera tuve la oportunidad de hacer prácticas en ese momento de lo que eran condiciones o enfermedades que son más comunes aquí. Por ejemplo, Mm. allá no ves autismo casi. Yo casi no vi casos de autismo, no vi sí, casos de ciertas enfermedades que son más prominentes en este lado del mundo. Y sin embargo, eso te ayuda a estudiar más y a entender cómo aplicar la ciencia, que fue mi desafío, pero fue un desafío hermoso porque tuve que empezar a estudiar hasta medicina acá, empezar a estudiar lo que era biología, estudiar anatomía, fisiología, bioquímica y empezar a Wow. entender la perspectiva occidental y hacer esa relación o correlación con la filosofía ayurvédica, en el caso de lo que es el cuerpo físico. En Mm. la parte de la psicología también hay que estudiar ambas para poder hacer la complementación de ambas perspectivas y de ahí tratar de implementarlo a una cultura. Y estoy Fabuloso. hablando de Estados Unidos o Latinoamérica, que también es Ya, diferente. exacto. Acá. Dímelo. Ah. Entonces se requiere de mucho estudio y de mucha seriedad. O sea, te tiene que gustar, tienes que entenderla, tienes que sentir esa pasión y sobre todo la disposición de ayudar, de que ese es el fin, ¿no? Ayudar a las personas de la mejor forma posible. Y Pero como, es un compromiso serio. y como dijiste ahorita, que sea algo que resuene contigo. O sea, tiene que haber esa sincronía entre tus creencias, y es algo que a veces no se puede razonar, es algo que uno siente. Tú sabes, si hay esa conexión o no hay esa conexión. Pues vamos de la teoría del estudio, vamos a hablar de la práctica de nuevo. Aquí el conejillo de India. El proceso inicial que llevé a cabo con Joana comenzó o ella me envió una lista con 800 preguntas. Eh, Fueron como 30 y pico de preguntas. Entonces fue bien, bien interesante porque al principio cuando yo me dije, mira, te voy a enviar unas preguntas y tú sabes, mucha gente pues como que se sienten cohibidas de contestarlas porque hay cosas muy íntimas aquí. Yo pensaba, a rayo, me va a preguntar a mí, tú sabes, de qué color es o de qué tamaño es mi mano, o tú sabes, o sea, yo estaba así como que, pero no, o sea, era cuestión yo no lo encontré tan creepy, pero sí obligaba a sentarme a pensar sobre mi cuerpo, mi condición física, algunas formas de ser y hacer, etcétera, etcétera, lo cual ya del saque comenzaba un proceso interesante porque obliga a uno mirarse y examinar dónde uno está ubicado en este momento, ¿verdad?, de la vida. Y entonces, pues, contesté las 30 y pico de preguntas
se las envío a Joana y ahí es que empieza el proceso. Explícame la base, la razón de esas preguntas. Sí, es un cuestionario de autoanálisis porque es muy interesante cómo tu percepción de ti mismo determina tu salud, tu estado de ánimo, tu personalidad. Todo viene de tu propia creación, es tu percepción del sí. Y, por ejemplo, muchas personas se miran al espejo y tienen esa percepción de soy de 2 metros, aunque mida menos, aunque mida unos 50, unos 40, pero hay personas que tienen esa percepción y a nivel colectivo se va como que compartiendo esa percepción hasta que tú llegas a ser eso que tú tienes o estás convencido hasta de tu nombre. O sea Eso que es algo que siempre... funciona de las dos maneras. O sea, la autopercepción positiva te afecta de manera... Y la autopercepción negativa, entonces también te puede zumbar en otra dirección. Es lo que me estás diciendo. Exactamente, exactamente. Y desafortunadamente las percepciones, porque la palabra en sí lo dice, no son necesariamente realidades, son interpuestas desde el momento en que nacemos por nuestros familiares, padres, amigos, hermanos, todo lo que es nuestro entorno, que desde niño, ay, es que era todo gordito. Entonces ya la persona va creciendo con yo soy todo gordito. O siempre fuiste chiquita. Entonces tú creces con esa percepción, soy chiquita. Y te van poniendo esas etiquetas que van creando tu percepción de quién eres o de cómo eres. Y además de eso, se analiza un patrón del desarrollo del cuerpo físico, de la personalidad, de las experiencias, de lo que has atravesado durante tu vida, para poder entender esa constitución física que tal vez tienes hasta ahorita, que has adoptado hasta ahorita. Y esos son muchos factores que, como lo viste en el cuestionario, te hablan de preferencias, de si eras activo, de si eres creativo, de si eres... Hay muchas características de personalidad, características físicas y hasta emocionales. Ok. ¿Cómo sueñas? Creo que había una pregunta. Todo eso me da a mí la información para ver tu constitución física en esos momentos y la constitución mental. Y a veces se puede hasta saber un poquito el estado ya más emocional o espiritual de la persona. ¿Y ahora digo yo, cómo hablar de si tengo sueños lúcidos, si me acuerdo de mis sueños, cómo eso te da una clave para hablar de mi cuerpo? O sea, Oye, tú sabes que los sueños, el ser humano está siempre bombardeado de información. Siempre estamos recibiendo información, ya sea de conversaciones con personas, nuestras actividades diarias, lo que observamos en la calle, lo que vemos en las noticias, lo que mm, escuchamos en una conversación telefónica, etcétera. Y toda esa información, el cerebro va seleccionando de acuerdo a memorias pasadas, y estoy hablando ya memorias pasadas más allá de hasta esta vida, ya. que conectan y hacen como una filtración de lo que funciona o de lo que no me funciona, o de lo que me es útil para mi vida o lo que no me es útil. Muchos se desechan por medio de sueños, pero hay unos que son muy vívidos, que tú Mm, los recuerdas exactamente y por mm. eso te dice, esa color tuvo sonido, lo escuchaste, vistes, porque de acuerdo a la intensidad, tal vez ese sueño que inconscientemente estás tratando de desechar, no estás listo para desechar o no va a ser necesariamente apropiado el momento de limpiar por algo que está pasando físicamente en tu organismo. Ok. ¿Ok? Que recuerden en el ejemplo mío específico, te dije, yo recuerdo que sueño mucho
No recuerdo necesariamente o sea, la mayoría de los sueños no me acuerdo, pero sí recuerdo que he tenido muchos sueños, músico al fin, donde recuerdo estar tocando música y recuerdo haber escuchado la música durante el sueño. Y sé que entre las preguntas, así específicamente preguntaba si uno tenía esa percepción de sonidos durante el sueño. Y entonces, no sé qué gran insight derivaste de ese detalle, pero lo hablamos un ratito de eso, de que sí recuerdo estar en performances, en ensayos, etcétera, etcétera, y recordar la música que se estaba tocando. Y recuerdo en algunas ocasiones despertar diciendo, wow, aquella canción estaba tan espectacular y no me acuerdo cuál era. Pero en el sueño me sonaba tremenda. Tú sabes, sabía que era una tremenda porquería, pero por lo menos mi memoria era así. Entonces, de ese cuestionario, ¿verdad? Parecía, ¿verdad? Como un examen al fin, pues hay un score de acuerdo a la selección que uno haga. Y al final, entonces tú determinaste lo que alguna gente aquí habrá podido, ¿verdad? Porque de los que siguen este tipo de conocimiento, habrán podido escuchar. Me hablaste de los 4 elementos principales de la Ayurveda. Bueno, son un montón, pero tú como que Cinco, cinco los elementos exacto, pero que los compactaste, se compactan en 3. en tres. Te tengo ahí un diagramita que puedo levantar cuando lo hables de eso, para que expliques entonces de dónde es que viene eso, cómo es que entonces esa parte, ese cuestionario preliminar, esa prognosis, ese diagnóstico se convierte o qué relevancia tienen esos elementos en cuanto a esto. Claro. No sé si quieres sacar el Ahí está. grafiquito. Ahí están. Entonces, eso se llaman los doshas. O los, no tiene realmente una traducción, es una palabra en sánscrito. Mm. Y son las energías o las cualidades de estos elementos, su funcionamiento, su interacción, y las categorizamos en 3 doshas porque hay una combinación. Siempre desde el origen del universo existe la dualidad, o sea, del todo, de un Ujú. absoluto, salen las dos energías, femenina, masculina, positivo, negativo, todo lo que es la ley del opuesto también. Entonces hay mucha dualidad. Sale la dualidad que en la India o en Ayurveda o en yoga le llamamos Purusha y Prakriti. ¿Por qué? Porque es como el infinito, ese 8 o ese símbolo del infinito, son las dos energías que constantemente están interactuando una a la otra. De ahí, con esa necesidad de esas energías sutiles de manifestarse a niveles un poquito más densos, vamos bajando hacia lo que es la masa, la materia, la materialización de esas energías, y se forman los elementos que conocemos en sí, que es el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Pero esos elementos, además de interactuar los 5 entre sí, también funcionan en pareja o funcionan de 2 en 2. Mm. Y normalmente cuando uno u otro se elevan en pareja. Entonces tenemos el aire y el éter normalmente por ser el éter, el espacio o el contenedor del aire que permite la movilidad, siempre trabajan de la mano, por decirlo así, trabajan juntos, se elevan juntos, se interactúan de cierta forma, ya sea suben o bajan, y forman lo que llamamos un vata, o una energía vata. Después tenemos el fuego, que necesita de ciertas partículas del agua, tal vez no tan líquidas, más densas, más aceitosas, pero igual partículas del agua interactúan formando lo que llaman el pita. Y la tierra, como sabemos, que es la interacción más conocida, más obvia para nosotros, que es el agua y la tierra por nuestro planeta, que lo vemos como
forman parte de donde vivimos, del planeta donde vivimos. Y eso le llamamos kapha. Son las 3 energías o categorías donde podemos definir mucho, no solo, bueno, el estado de la naturaleza, podemos por medio de estas energías ver las cualidades de los alimentos, los animales también lo tienen y obviamente el ser humano tiene las energías de los 5 elementos que interactúan uno a otro, pero unos predominan más que otros y por eso hacemos esta clasificación, por decirlo así, de los dos. Por lo tanto, Sí. como discutimos tú y yo durante mi lectura, lo que uno trata de buscar como tú como mentora, ¿no? Y uno como, ¿verdad? Digamos, cliente, paciente o estudioso de esto, es tratar de encontrar un balance entre esos elementos en el cuerpo de uno, porque uno tiende a tener un poquito de todos esos elementos a mayor o menor grado. En el caso mío, mayor grado en uno de los elementos específicos, bastante mayor. Pero, y entonces lo que tratas es cuando ves que hay un elemento súper, ¿verdad? Desproporcionalmente manifestándose físicamente, posiblemente entonces eso es lo que lleva a uno tener condiciones físicas, etcétera, etcétera, y lo que entonces uno trata es de elevar los otros, los que están más tapaditos, por decir así, los que están más ocultos. ¿Eso es correcto o estoy diciendo disparates aquí? Sí, sí, es importante aclarar y también señalar que las personas que empiezan a estudiar el Ayurveda y se topan con los doshas, uy, esto, el dosha, el vata, el pita, se lo toman como si fuera un horóscopo, como decir yo soy Aries, soy Piscis, soy Ya. Acuario, soy Géminis. En este caso, nosotros tenemos los 3 doshas, los 5 elementos en el cuerpo. Entonces, ese mito de, yo soy Vata, o yo soy Pita, o yo soy Kapha, no es necesariamente Mm, correcto, porque somos los 3, solo que ciertos factores de nuestra vida, y como yo te expliqué cuando estuvimos en la consulta, estos factores van desde que mamá y papá se conocen y de cómo es esa interacción hormonal, cómo sus células se transformaron o se adaptaron, hicieron cambios para poderse acoplar como pareja y toda una experiencia, factores externos como el país donde se conocieron, el clima, lo que comieron ese día, lo que comieron la semana pasada, hasta el momento de la concepción, va a determinar esos elementos, cómo se mm, van a ajustar en un nuevo ser, cómo se va a hacer esa codificación de ADN. Pero no queda ahí. Tú puedes nacer con cierta constitución, pero a lo largo de tu vida y tus situaciones, tus experiencias, tus cambios de alimentación, cambios de país, cambios de ambiente, etcétera, te van a determinar también la constitución que va variando constantemente a lo largo de tu vida. Lo que pasa es que mentalmente o psicológicamente caemos en ciertos patrones ujú. que hacen o nos empujan a que esa elevación de ciertos doshas se mantenga constante. Se crea el patrón también. Mucho de un solo patrón, una sola interacción de doshas, puede causar enfermedades. ¿Por qué? Porque tal vez cuando originalmente naciste y toda tu infancia, unos elementos estaban apropiadamente más altos, pero que te debieron de haber cambiado durante la adolescencia para lidiar con esos cambios hormonales, cambios sociales, todo lo que pasamos por la adolescencia, y muchas personas no hacen esa transición, sino que se quedan con los doshas originales. Y de ahí pasan a la parte adulta, después de la adolescencia, y continúan arrastrando esa constitución predominante, donde aparecen los síntomas, las enfermedades, el yo nunca, y que de pronto me apareció tal enfermedad, tengo cáncer y yo soy sano y yo como bien y yo hago todo bien, y aparecen las cosas
que nos mueven, esas crisis que nos mueven el piso y que en lugar de entender el por qué, buscamos la culpabilidad en otros o en lo que hicimos o en alguna circunstancia. No, porque la culpa es huérfana. O sea, eso es allá. Eso es porque, tú sabes, es otra gente. Entonces, vamos para entrar en ejemplos concretos con, ¿verdad? Mi tendencia a ser conejillo de India. Tú me dijiste que lo que predomina en mi constitución física, de acuerdo a el cuestionario y de acuerdo a la entrevista que acompañó el cuestionario, este, dijiste que lo que predomina a mí es el CAFA, Sí, señor. que ese es el elemento tierra. Tierra Entonces, y agua. exacto, la combinación de tierra y agua. Y entonces háblame un poquito de eso, porque me dijiste que eso no solo describía mi físico, sino también unas tendencias de conducta, de gustos, etcétera, etcétera. O sea que va mucho más a más de lo físico. Así que por favor, lee ahí de mi récord privado y confidencial, dispáralo a la humanidad, que, pa- que, que, pa- que para bien sea para el aprendizaje. Si voy a hacer una breve explicación de los tres doshas, es importante, pero voy a arrancar con el tuyo, pues, porque estamos hablando en este caso del Ujú, kapha. El kapha es la combinación de tierra y agua. Físicamente, en el ser humano, se manifiesta en la constitución ujú. física de las personas. Son esas personas, como el planeta Tierra, que tienden a ser redonditas, no necesariamente tiene que ver con peso, eso es muy Ya, importante, es su formación, su estructura ósea, su estructura muscular que tienden a ser redonditas o que asemejan al planeta o a lo que es la Tierra. Es la solidez de los músculos, de los órganos, es todo lo que representa masa, por decirlo así, todo lo que es lo que vemos en el planeta o en el sistema solar o en el universo, ujú, todo lo que es masa, ¿ok? Y tiene también el agua, porque el agua tiene esa propiedad también de solidez, de nutrición. Eso es muy importante, porque cuando yo menciono se asemeja al planeta Tierra, se imaginan la esfera, es lo primero y es lo ya. intuitivo que la persona asume, pero hay más allá de la forma, sino de sus características. El planeta Tierra da vida, da alimentación, da recursos a los que habitan en ella. Y es así una persona CAFA. Es una persona que no solo tiene un sistema inmunológico elevado, pero es una persona a nivel de personalidad que le gusta dar a los demás, está pendiente de que haya buena nutrición, son esas mamás que quieren que tú estés comiendo constantemente, comiste, te alimentaste, que les encanta la cocina, que le encanta tener invitados, que le encanta cuidar de los demás. Esas son personas CAFA. El problema que muchas personas tienen con los CAFA y es cuando hay un CAFA muy desbalanceado, por decirlo Ujú. así, que es un CAFA muy alto, los elementos están sobre lo que deberían de estar, que hay un poquito de estagnación o hay un poquito de Mm. inercia, de inmovilidad. Son personas muy lentas para tomar decisiones, analizan mucho, son personas que guardan a veces recuerdos con lujos y detalles de hace muchos años, guardan rencores, etcétera. Entonces, hay cierta tendencia a la acumulación y a la falta de movimiento. Eso es uno de los problemas de un CAFA elevado. Sin embargo, el CAFA es esencial para todas las personas por lo que te dije de la inmunidad y sobre todo en parejas jóvenes para la procreación, porque muchas personas que sufren de infertilidad o ciertos problemas es por una baja de CAFA. Eso es uno de los elementos más importantes que muchas personas tratan de tener ese rechazo
por la parte del sobrepeso, de la acumulación, que hay enfermedades relacionadas con CAFA, como la diabetes, como el colesterol alto, como retenciones de líquidos, presión arterial. A veces cuando es retención de líquidos se analiza o se compara con un CAFA alto. Entonces, todos estos tipos de enfermedades hacen que la persona no le guste mucho el CAFA y no quieren ser CAFA, no quieren tener ese elemento alto, pero es muy importante que su CAFA sea lo suficientemente fuerte y balanceado, que es lo más importante, porque tiene mucho más cualidades que desventajas. Me hablaste de arte, música y otros elementos más allá de lo físico como características del CAFA. Háblame un poquito de eso. Claro, el CAFA es nutrición. Y volvemos a otro mito. Cuando hablamos de nutrición, pensamos en comida. Es parte de la nutrición y al CAFA le encanta la buena comida, le gusta comer bien, le gusta la comida bien presentada, que tenga buen sabor. Eso es parte de un CAFA, es su placer. Pero cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de los 5 sentidos. Entonces, el CAFA necesita escuchar música bonita, eso es algo que es parte de su naturaleza, o brindar esa belleza hacia los demás, porque recuerda que CAFA es dar, es siempre estar dispuesto a que los demás Bien. se sientan bien, se sientan cómodos, pero sobre todo con placer. Entonces, muy de artes, la parte visual, la parte de los olores, los perfumes, los aromas en hierbas, en comidas, el sabor, todo lo que es el apapacho que llaman o el abrazo, porque es sí, el sentido del tacto. Entonces son personas que les gusta ser abrazadas, que les gusta el cariñito, eso es muy, muy CAFA. Pero ahí vamos a algo. Cuando la persona tiene ese CAFA muy, 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 muy elevado, va a parecer como un koala, no quieren que lo suelte. Seguro sobrado. Exacto. Seguro sobrado. Ya como que diablo. O sea, está bien, chévere, pero no tanto, no tanto. Perfecto. Entonces, en el caso mío, me dijiste que también estaba, digo, obviamente los tres están presentes, el pita y el bata. Este, y entonces habla de ese balance y sobre todo para que la gente sepa, ok, porque hasta ahora todo esto suena sumamente meridianamente abstracto y lo que quiero es llevar a la gente a entender cómo el tú saber eso, más allá de decírmelo a mí, entonces conlleva basado en que Ernesto tiene esto de CAFA, esto de pita y tanto de bata, la recomendación es X. O sea, lo que quiero es que la gente vea esto más allá de hacer un ejercicio intelectual, tiene una razón de ser para entonces convertirlo en, como tú dijiste bien al principio, recomendaciones de cambios de conducta, de hábitos, etcétera, etcétera, para que entonces nos lleves a un poquito sobre eso. Y si quieres Claro, usarme a mí de ejemplo, pues en confianza. ok. Bueno, como te dije, entonces tu elemento principal era CAFA, tu segundo elemento en ese orden, que está más o menos al mismo nivel, es el pita. Pita es el fuego de nuestro cuerpo, Ujú. la parte de digestión. Digestión no solo de comida, digestión de ideas, digestión de emociones, digestiones de toda la información que recibimos a través de los 5 sentidos. En el estómago son las enzimas, todo lo que desintegra, transforma, son esos jugos ácidos del estómago que hacen nuestra digestión, etcétera. El calor del músculo también, todo lo que es quemar grasa, quemar, etcétera, los azúcares, etcétera. Toda esa parte bioquímica, por decirlo así, y hasta en cierto punto hormonal. Eh, ¿Qué pasa con los PITA? En cuestión de personalidad, son personas líderes por su fuego, por su pasión.
Por eso la pasión siempre es roja y ponen las llamas, cuando, ay, que eso es todo apasionado, todas son las llamitas, ¿no? Eso es, Yo, moi. eso es el fuego, eso es la parte en cuestión emocional de las personas que tienen que hacer un cambio, que toman acción. Es la energía ya en movimiento, por decirlo así, Ujú. pero cuando se desbalancea, se crean frustraciones, se crean problemas de enojo, descontrol de emociones verbales, agresiones, puede haber mucho de ese tipo, una persona muy descontrolada. Personas que son muy rojas, que cuando te hablan, en la conversación se apasionan tanto del tema que los ves rojos, los ves gritando casi, te hablan con un tono de voz muy autoritario, muy fuerte. Esos son pitas. Okay. Por lo Pero tanto, balanceado. exacto, como tú dices que yo tengo casi el CAFA y el PITA a mismo nivel, está bien curioso porque ahorita dijiste el peligro del CAFA, del inmovilismo, de la inercia, pero entonces el PITA es el de echar para adelante y meter mano, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es ese juego entre esos dos elementos, en mi caso, pues resulta interesante porque, sí, yo tengo momentos en que, o sea, me tengo que arrastrar para salir de la cama, pero de repente, tú sabes, encuentro motivaciones para dispararme como una flecha, tú sabes, como este tipo de proceso que estamos atravesando ahora mismo, por ejemplo. Este, Claro, por ejemplo, el caso vivo, que estás con una situación el 2020 que te trata de tumbar a una elevación CAFA. ujú, Viene la pandemia, no hay trabajo, no hay esto, no hay el otro, y ahí muchas personas se quedaron congeladas, se quedaron más bien alimentando ese elemento tierra, durmiendo más, tal vez haciendo menos ejercicio, comiendo más, etcétera, todo lo que muchas personas han atravesado ujú, durante el año pasado, y sin embargo tu fuego te empujó, no, no, pero aquí hay que hacer algo, vamos a crear un programa, vamos a crear algo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces eso es tu elemento de fuego que te levanta y que eres muy afortunado en que lo tengas no tan bajo, que está a un nivel muy a nivel del CAFA. Entonces ujú. ahí hay un balance. Sin embargo, hablemos del bata, que el bata es el aire y es el espacio. Y eso está un poquito bajo en ti, eso, el elemento bata podemos relacionarlo con la mente, con la creatividad, con las ideas, con el sistema nervioso, con la comunicación de tus neuronas, con la Ujú. parte esquelomuscular, por ejemplo. Entonces, cuando eso está bajo, cuando esos elementos bajan, ahí falta un poco la creatividad, falta un poco las ganas de voy a hablar con alguien por teléfono, vuelves un poquito más introspectivo, te aíslas, porque el elemento te está llamando más a lo otro. Entonces, si tú tienes tu CAFA y tu pita altos, yo voy a hacer este proyecto, pero lo voy a hacer solo, Ujú. porque te aíslas en cierta forma debido a que falta esa interacción, porque el bata es más movimiento, ese sí es el extremo. Si el CAFA es el casi inmóvil, el bata no para. Ese es un movimiento constante como el aire, como Ajá. el viento, las ideas, las personas que no dejan, que siempre están día a día inventándose algo, que no dejan de hablar, que a veces conversan y no te permiten responder. Ajá. Personas que ves que los ojos se mueven mucho cuando están conversando y están viendo para acá y te cambian de tema. Todo eso son batas y los batas muy elevados pueden causar problemas psicológicos o neurológicos. Entonces, muchos problemas de bata, por ejemplo, son la ansiedad, los ataques de pánico, el insomnio. Y Ujú. más extremo, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de Parkinson's, porque Ya. ya el MS o la esclerosis múltiple viene por un problema de bata, De bata, porque wow. ya de la movilidad motora, todo lo que es la parte de conexión de neuronal, esa sinapsis que pasa
con los músculos, con los huesos, ya no existe. Eso es un poquito más complicado de Claro. explicar, pero es un problema bata. Digo, ya eso es cuando vayamos a entrar entonces en el tratamiento con gente. Eh, quería hablar un poquito, de nuevo, lo hemos mencionado en varios momentos en esta conversación, el tema de que no hay absolutos. Eh, eh, Tú me trajiste dos temas bien interesantes en la consulta. Número Ujú. uno, para que me hables un poquito de eh, el tema del yoga, que de repente pues el yoga ha vuelto de moda, pero una cosa brutal, y de repente todo el mundo está haciendo, tú sabes, la culebra exaltada, el avestruz, las posiciones bizarras, etcétera, etcétera. Y de repente no, si tú haces este movimiento, pues te mejoras X o Y. Y de repente me sorprendió mucho que tú decirme que eso no es tampoco genérico así para todo el mundo. Y luego, igual, con las claves de la alimentación, cuando tú me dijiste, espérate, no es que salgas corriendo de repente a volverte vegetariano de la noche a la mañana, porque tampoco eso es absolutista. O sea, eso no es todo el mundo bajo la misma fila y de repente abandona el chicharrón y la chuleta. Bueno, eso debería abandonarlo como quiera. Pero háblame un poquito de eso, o sea, porque lo que sí capté de ti inmediatamente que empecé a poner en práctica fue el tema de dejar de tomar agua con hielo durante la comida. Eso se me quedó y anoche mismo empecé a cambiar ese hábito y en términos generales, hoy me serví el agua, digo, no he comido ahora, pero con un solo hielito. O sea, estoy empezando a hacer ciertas modificaciones y lo del cambio de horario, que en el caso mío, que mi horario es la locura total, ir poco a poco, porque también te dijiste que las cosas no deben ocurrir así de repente, porque si no uno se vuelve loco. Así que háblame de eso, del yoga, de la alimentación y de las creencias estas absolutistas que todos tenemos. Sí, bueno, de entrada te digo que el yoga, como se ha presentado aquí en el occidente, no es precisamente lo que es yoga original o como se practica en la India. Sí se utiliza como ejercicio físico, pero lleva más allá, no es solo fitness que llamamos aquí en esta parte del mundo, sino que tiene que ver más con el manejo de la mente, tiene que ver más con cómo percibes tu entorno emocionalmente a través nuevamente de los 5 sentidos y cómo lo aplicas en coordinación con el cuerpo. Por eso el yoga imita poses de animales, imita poses de por la montaña, por ejemplo, cosas de la naturaleza, porque es como ellos originalmente observaban las actividades o las reacciones, cómo hacían los animales, cómo se comportaban, lo que es la naturaleza que vivía alrededor de ellos, y de ahí venían los estudios del por qué el perro hacía así, la serpiente hacía así, y de ahí nace más o menos lo que es los conceptos más modernos de lo que es el yoga. Pero el yoga 100%, la mayoría es el manejo de la respiración, de la oxigenación del cuerpo, tiene mucho que ver con la respiración. Ujú. Es una de las alimentaciones primordiales y que nos hemos olvidado de, porque nacimos aprendiendo a respirar y en el momento en que tal vez empezamos a amamantar, copiamos el ritmo de respiración de nuestra madre, que estaba estresada, que estaba asustada, y perdimos esa sabiduría tan rica con la que nacimos, ese instinto. Y ahora tenemos respiraciones un poquito más desequilibradas. Entonces la respiración es un número uno en el yoga. Número dos, lo que es la concentración y el uso del cuerpo como apoyo a sí mismo. Por eso es tan diferente a un ejercicio con pesas y que usamos un entrenador que nos empuja. Este es un poquito más de dejar llevar el cuerpo de acuerdo a la respiración, coordinados, y nuestro estado mental, hacia dónde queremos llegar
a través del yoga. El yoga es hermana, es una ciencia hermana de la Ayurveda, pero que va un paso más. No es solo cuerpo como el Ayurveda, sino que va un poquito más hacia lo que es la mente y el puentecito hacia el espíritu, por decirlo así, o llegar a niveles de conciencia un poquito ya más altos, que eso lo toca el Vedanta. Pero el yoga, hablando como ejercicio, como se Ujú. practica ahora en estos tiempos, especialmente en este lado del mundo, se ha utilizado lo que se llamaba, bueno, lo que se utilizaba antes como artes marciales, de ahí nace el yoga que vemos ahora. Eran artes marciales que usaban en tiempos de guerra en la India y eso cuando emigraron eventualmente se convirtió por Patanjali en lo que es el yoga de hoy, pero mucho, mucho más antes Oye, tenía otro. qué curioso que dijeras eso, porque mientras estabas hablando me vino a la mente preguntarte la relación entre el yoga y el tai chi. Porque tienen cierto parecido en términos de la fluidez del movimiento y el énfasis en la respiración. Uh-huh. Y de repente como que se me disparó ese pensamiento, y como tú viniste de varias disciplinas hasta llegar a donde estás ahora, ¿cuál es esa, brevemente, esa comparación entre el tai chi y el yoga? ¿Cómo tú Claro, lo...? son como coreografías, pero eran cómo poder ellos tener un autocontrol, eso sí es como un entrenamiento para Sí, la guerra, porque ellos entre más decían que podían mantener la calma, podían ser más efectivos a la hora de, ya exacto. sea atacar al enemigo o tener este discernimiento de no atacar a tu propio, porque eso es lo que pasa muchas veces, digamos, con los soldados, cuando están en una situación de guerra y hay un ataque, ellos pelean y ya pierden el sentido de si es de mi bando o no, o es del enemigo o no. Entonces ellos lo utilizaban más básicamente para poder atacar o defenderse, porque la palabra atacar no es tan necesariamente correcta en este sentido, era Ya. de defensa. Y bueno, ahí era el mantenimiento del control de la mente, sobre todo para ser más efectivos. Pero bueno, lo que hemos aprendido acá, básicamente ya relacionado con el cuerpo físico y el ayurveda, es que efectivamente ciertos movimientos van a alterar elementos, diferentes elementos. Mm, Entonces, una pose de yoga que, por ejemplo, el que llaman el shavasana, el muerto, que te acuestas y te relajas, para una persona kafa realmente no sería ideal porque no le va a dar ese movimiento, no va a dar esa exacto. energía Exacto. a esa. Va a estar más quieto, va a estar más quieto que de costumbre, que ya de por sí está quieto. Lo va a alimentar y de hecho muchas personas que van a ese tipo de relajación, porque recuerda que un kafa desequilibrado va a querer dormir, no va a querer movimiento, les encanta, voy a ir a hacer yoga y se inscriben solo a la meditación. Exacto, Entonces, exacto. muchos salen de ahí deprimidos, salen todavía más sin Oh, motivación y salen con más problemas de estancamiento. Tal vez si tenían un tipo de retención de líquido, una inflamación, hinchazón de algo, eso no se les mejora, al contrario, más bien se empeora la situación. oh, wow, ok. Pero una persona pita de mucho fuego, si te pones a hacer un saludo al sol y empiezas a levantar ese nivel de energía, esa persona o al final de la clase se va y le grita a medio mundo, o ya en el momento en que se monta el auto se peleó con todos los de la carretera. ¿Por qué? Porque el fuego se elevó a tal forma que más bien en lugar de irse tranquilo, mucha gente me ha dicho, en lugar de salir, de irme de esa clase tranquilo, me fui peor, más estresado, me fui molesto, me peleé por teléfono, etcétera. Entonces eso pasa mucho cuando no se tiene el conocimiento y el cuidado de cómo manejar un dosha, porque se hace yoga no necesariamente estás haciendo bien o no al cuerpo. Pero entonces sonaría como si una práctica de yoga, una clase de yoga en un mundo ideal debería ser bien individualizada. Sí. Entonces, pero también tú das clases de yoga con grupos de personas, pero entonces sabiendo o manejando ejercicios que entonces sean adecuados
no matter what, no importa quién o Se qué. hacen, se hacen modificados. Toda persona, toda profesor de yoga debería, es ideal que sepan el conocimiento de lo que son los doshas o de lo que es, ¿verdad? Las estructuras de las composiciones de ese cuerpo humano y tratar de ajustar la práctica o equilibrarla en cierta forma de que, por ejemplo, si vas a hacer un saludo al sol, no lo hagas tan intenso, no hagas un hot yoga, que es muy común, por ejemplo, que te vas al estudio, eso es muy popular ahora y te ponen a temperaturas de 90 y pico de grados y haces el yoga ahí. Una persona pita, eso no le va a ir bien. Puede salir con dolor de cabeza, puede llevar migrañas, puede empezar a tener inflamaciones en el cuerpo. Entonces eso no es bueno. Exacto. Wow, ok, ok. Entonces hay que saber cómo modificar y en teoría es importante que toda persona sepa cuál es su constitución, porque entonces ya sabiendo cuál es su constitución, puede entender cómo hago mi práctica, porque recuerda que también la práctica tiene que ser individual o personal. Exacto. Me está curioso porque cuando yo he tenido entrenadores profesionales, personales, ¿no? De ejercicio como y corriente, pesa, calistenia, lo que quiera, no se empieza a trabajar hasta que esa persona hace una evaluación, ¿verdad? Y obviamente pues chequear incluso los más responsables, si hay condiciones médicas, condiciones de la espalda, músculos esqueletales, etcétera, etcétera, y entonces hace una evaluación hasta ahí 20 push-ups, 30 ñangotas de 15 veces, lo que sea, para entonces saber por dónde ir. Pero entonces de repente, en los martes hay clase de yoga, ¡boom! Y entra todo el mundo por ahí tú sabes, sin ese discernimiento. Y lo que estoy escuchando de ti es que debería ocurrir ese mismo tipo de rigor en la evaluación antes de uno zumbarse una cosa así genérica, tú sabes. Este, Claro, claro. Y también yo creo que muchos profesores cuando diseñan, pues la esperanza mía, al menos las clases que yo he tomado con otras personas, ajá. lo que hacen es que cuando diseñan su clase la distribuyen en las tres partes. Entonces hay un trabajo de cada dosha por partes iguales de que no te va a desbalancear Ok. el que sea tu predominante. Eso sería una clase ideal. Eso es Ok. importante. Aprender cuáles son poses que me convienen más y no, y poder identificar si la clase de verdad fue planeada para todo un grupo de diferentes elementos, de diferentes doshas, o no, ¿verdad? O si es muy esquematizada la parte moderna, lo que es ya, digamos, el yoga más comercial que Ujú. llamamos. Entonces, me hablaste tú, no te metes en la cuestión de la cocina y la dieta ayurvédica bien profundamente, me dijiste, ¿no? Tú te metes en sí recomendaciones de alimentación de acuerdo al balance de Kapha, Pita, Vata. En el caso mío, pues me hablaste de más bien de los horarios. Me hablaste mucho de volver a sincronizar mi, mi horario de dormir. Que en eso, pues, esto es la locura. O sea, tras de que yo soy medio múcaro, pues durante la pandemia estoy, o sea, en hora de Europa. Tú sabes, una locura. Este, pero entonces tú no entras de nuevo a machacar la cuestión de que mira, tienes que comer 5 yautías al día, un jamo de lechuga, de rábano, etcétera. Eh, ¿qué tú haces en ese sentido? ¿Tú refieres, tú recomiendas, cómo tú manejas la parte de la alimentación? Ok, por ejemplo, tú tienes tu constitución, tus elementos en un orden X, Ujú. ¿verdad? Estos elementos, como yo mencioné al principio, son los mismos elementos que existen en todo, en el universo, en el planeta, incluyendo en la La comida. vegetación o en los animales. Entonces, por ende, la comida y ciertas, especialmente vegetales, especias, lo que es los productos de origen animal, etcétera, van a tener
esas constituciones o van a tener esos elementos, unos más elevados, otros no. Entonces, por ejemplo, una persona CAFA no puede comer qué sé yo, una papa, porque la papa, por constitución, tiene CAFA, propiedades CAFA muy elevadas, es mucho tierra, todo lo que son raíces, de hecho, todo lo que produce la tierra. CAFA. Exacto. Entonces, no es necesariamente algo que yo recomendaría, come papas. Pero si tú eres un tipo que comes papas todos los días, por ejemplo, hay personas que comen arroz por cultura todos los días, necesitan su tacita de arroz. Yo no puedo pretender que mañana ya no vuelvan a comer arroz. ¿Por qué? Porque el cuerpo viene acostumbrado, no, el cuerpo, bueno, mentalmente, obviamente, emocionalmente, la comida, recuerden que se relaciona con las emociones. Hay comidas que te recuerdan momentos muy felices de la infancia y si a ti te quitan eso, imagínate la depresión y la tristeza que puede entrar inconscientemente. Exacto. Porque tal vez es algo que ni te has dado cuenta. Entonces uno no puede cambiar toda esa estructura o esa programación que hemos tenido durante muchos años o meses inmediatamente, como hacen las dietas convencionales, que es, bueno, tú paras el carbohidrato, vas a parar las carnes o las grasas, etcétera. Tiene que haber una transición. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga y se tome su tiempo de metabolizar y de hacer lo que llamamos, bueno, los cambios, ¿no? La homeostasis, el ajuste celular y hormonal para el cambio, para que no nos cause un trauma, para que no nos cause un estrés. Las dietas causan estrés. Si son muy intensas, ¿qué estás haciendo? Sí, estás depravando, reprimiendo el cuerpo, pero a la vez es como un castigo que está causando un estrés y eso va a bajar tu sistema inmunológico de alguna forma. Las desintoxicaciones, por ejemplo, tienen que ser graduales. Las personas piensan que por tomar líquido, jugos verdes un día completo ya desintoxicaron. No necesariamente desintoxicaron. Lo que hicieron fue bajar la intensidad de la digestión o el proceso de digestión. Entonces el cuerpo tiene un poquito de respiración, porque si te comiste, por ejemplo, un pedacito de carne, eso va a tardar más energía y más tiempo en digerir y en procesar. Un jugo verde lo vas a procesar más rápido, entonces queda una reserva de energía para ese proceso. Y eso puede utilizarse para una eliminación. Sin embargo, muchas personas que hacen eso no liberan las toxinas, ni siquiera yo creo que a un 50%, porque hay un proceso de desintoxicación. Hay que remover toxinas del cuerpo, hay que darle herramientas al cuerpo para poder crear energía y digerir o metabolizar. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, para ir cuadrando ya, porque ya estamos en la hora y pico. Entonces, la persona que quisiera explorar, atenderse contigo, y obviamente pues hemos tenido el letrerito ahí con las maneras de comunicarse contigo, el Johanna Vega _Vida Veda es en Instagram y Facebook, y johannavega.com es tu website. Sí. De nuevo, enfatizando que no hay una respuesta genérica para todo el mundo, pero en términos generales, el proceso de sanación y tratamiento que uno atravesaría contigo es, después del cuestionario, ¿qué? O sea, ¿qué ocurre? O sea, entonces, ¿cuál es el? Porque tú no eres de dar píldora, tú no eres de obligar a una dieta, entonces, ¿qué es lo que se hace contigo? Ok, bueno, el cuestionario es el autoanálisis para ver la persona, ¿verdad? En qué punto, cómo están sus elementos. Y el cuestionario es autoanalítico por lo mismo, porque no solo me dices tu forma de percepción física, pero me dices tu estado emocional también.
Eso es uno. Después del cuestionario tuvimos la entrevista donde hay más preguntas, porque muchas personas, especialmente las que vienen a mí, ya tienen un problema de salud. Ujú. Desafortunadamente, es muy triste para mí, pero muchas personas vienen ya con enfermedades muy crónicas o muy avanzadas o enfermedades de verdad muy difíciles porque lo han intentado todo y nada Antes. les funcionó y yo soy el último recurso. O sea que me ponen es una responsabilidad muy grande, pero es muy linda a la vez, porque eso es también un proceso de la persona de entender el por qué y ahí viene mucho, mucho trabajo. Entonces hacemos todo un historial médico, historial de salud, historial de tus padres, como te habrás dado cuenta, que Ujú. hablamos un poco de tu infancia, hablamos de toda tu vida para establecer patrones o líneas de tiempo. Por medio de las líneas del tiempo hay cosas que suceden en la vida que eventualmente te marcan y crean, hay un desbalance, de ahí inicia una enfermedad, por ejemplo. Ujú. Entonces hacemos todo ese análisis y después de crear todo, o juntar toda esa información, empiezo a regalar las recomendaciones a las personas de, por ejemplo, bueno, si tus elementos ahorita están así o así, podemos intentar este tipo de alimentación. No es una dieta que yo doy de que Ya. esto es el desayuno, esto es el almuerzo, eso no. Es qué comidas o qué alimentos, por decirlo así, te va te ayudan y cuáles no te ayudan. Cuáles son beneficiosos, cuáles son contraproducentes. Yes. ¿Ok? Así que tenemos lo de la alimentación clara, ya vienen otros estilos de vida, ya vienen, por ejemplo, si necesitas ejercicio, si quieres hacer yoga o no, mucha gente quiere hacer baile, no necesariamente recomiendo yoga porque, como volvemos a lo mismo, Ya. no todos necesitan lo mismo, pero están las opciones. Y de ahí todo lo que son las referencias, ya si quieren hacer algo más profundo. Si hay personas que quieren hacer un reiki, entonces los refiero a alguien con reiki, o ya si quieren hacer un poquito ya más de la parte espiritual, pero eso se toca también dentro de la consulta. Además de eso, ¿qué más? Yo leí algo así, tú bregas con las esencias, las flores de Bach, ¿o no? Sí, en lo que es la parte de recomendación, sí recomiendo hierbas ayurvédicas, esencias de Bach. Más que todo, la alimentación es el 100% de lo que te va a ayudar, pero en situaciones de enfermedades ya que estén presentes o que hayan problemas de salud, sí hay lo que aquí llaman suplementos, porque Ya. están bajo suplementos por el país. Sí hay muchas hierbas muy buenas que se pueden consumir, pero eso también es opcional. Recuerden Claro, que depende. el protocolo es una recomendación, es Correcto. una línea de recomendaciones, pero tú eres el doctor, no yo. Tú te curas tú y tú tienes que seguir tu proceso a tu ritmo, etcétera. Ok. Este, y acabas de tocar algo interesante, que quiere decir que una sana recomendación sería no esperar a consultar contigo cuando ya uno tenga las tripas por fuera, como decimos en Puerto Rico, sino incluso consultar contigo como medio de prevención o de una salud ya generalizada, o sea, empezar a examinar los hábitos, conductas pasados, todo lo que hemos hablado aquí en esta hora y pico, simplemente para empezar un proceso de alteración de conducta o de considerar las recomendaciones a nivel preventivo, ¿no? Sí, es importante señalar que las patogénesis o el origen de las enfermedades no se dan cuando ya no las descubren, se desarrollan años atrás. Entonces, cuando uno tiene este conocimiento, ya tú sabes tu tendencia. Si tus elementos son los que son más prominentes, ya tú sabes para dónde puede ir la cosa. Entonces ahí tú empiezas a hacer todo este análisis y a tomar medidas preventivas para no llegar a ese punto, que Ujú. sería lo ideal, que todo lo deberíamos hacer, desde yo hasta mis hijas se los hago, desde bebés, desde niños, uno ya tiene que empezar a entender cómo está funcionando ese cuerpo y cuáles son las tendencias para ir previniendo y para ir tomando medidas
a largo plazo, de hecho, porque esto no es dieta, esto no es un tratamiento temporal, es un estilo de vida. Okay. Y me sorprendió mucho cuando visité tu página de internet porque vi la cuestión de todo esto que hemos hablado aquí a nivel de embarazo, a nivel de, o sea, obstetricia, ginecología, para ya, o sea, hablando de prevención, hablando de empezar temprano, o sea, tienes una gran sugerencia ahí de uno preparar esa criaturita ya del saque, tú sabes, para que venga a esta encarnación, como dijimos al principio, que tú estudias cómo fue que se concibió la criatura, dónde estaban los padres, dónde estaba esa cabeza, taca, 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 en la medida que entonces uno pueda ir alterando eso con suficiente tiempo, wow, qué maravillosa sería entonces ya uno traer una criaturita con el pie derecho al frente, tú sabes, con ese conocimiento del balance de los elementos, ¿no? Para que lleve, Bueno, ya venga así preparado. claro, Este, esa es la intención, ¿no? De que se vaya haciendo un retroceso de todo lo que está pasando colectivamente y podamos ya prevenirlo mucho antes y recordar que el embarazo no es de uno, es de dos. Aunque exacto. aunque la que lleve el bebé es la mujer, el hombre tiene mucho, mucho, mucho que ver durante el embarazo, hasta la forma del el funcionamiento hormonal entre pareja tiene mucho que ver con el feto. Entonces los dos tienen que estar embarazados. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora, yo no hablé de esto contigo, yo no lo preparé, se me olvidó como la primera camisa, pero muchas de las transmisiones que yo hago, a mí me gusta cerrarlas con algún tipo de ejercicio de visualización, un closed eye process, como dicen en buen castellano, o sea, alguna meditación, alguna técnica para que la gente, aparte de la teoría, pues se lleve un regalito de algo que podamos hacer nosotros por nuestra cuenta o que podamos hacer aquí. Y no te preparé para eso, a mí se me olvidó por completo. Y por lo tanto, o sea, si me dices que no, que tú sabes, que me olvide, pues no hay problema. Pero si tuvieras algún un ejercicio sencillo que pudiéramos hacer los que quieran participar, te estoy tirando al medio porque de verdad que no nos preparamos. Pero si lo tuviera sería un regalito maravilloso que me gustaría compartir con todo el mundo. Claro, si quieres podemos hacer unos cuantos minutitos, especialmente para aquellas personas que ya de repente se han vacunado. Esto lo estoy haciendo yo en mis clases desde principios de año y más recientemente ahora, sobre lo que es la programación de nuestro sistema inmunológico para nuestras células, para que podamos recibir Okay. ese elemento. Muchas veces el cuerpo, todo lo que es de afuera, que es extranjero, va Ya. a tener la tendencia a rechazarlo. Por eso vienen los síntomas, estos efectos secundarios que está dando la vacuna, es porque el cuerpo lo está peleando, pero eso pelea lo que sea. Hasta la Coca-Cola que te tomaste la va a pelear el cuerpo porque es Ujú. algo nuevo. Entonces, tengo una mini meditación, si queremos la hacemos para que Ok. podamos Pues, hablarle a las células un momentito. ok, pues en preparación le voy a pedir a todas las personas que, ¿verdad? El que quiera quedarse para el proceso, pues bienvenido, porque me encanta siempre regalar algo así a la audiencia. El que no quiera quedarse, pues muchas gracias por haber participado y estar con nosotros. Siempre yo agradezco el que usted esté aquí. Le recomiendo a otra gente que usted entienda meritorio que vean este conocimiento. Pero vamos a suspender los comentarios y las cosas porque eso suelta unos ruiditos que nos quitan la concentración. Y entonces vamos a entrar en proceso. Así que adelante, maestra. Bueno, listos. Entonces, primero sentaditos bien erguiditos, estirando bien la espalda. Vamos a hacer una rotación externa, o sea, los hombros un poquito hacia atrás, sacando un poquito el pecho hacia el frente. Vamos a relajar el cuello, vamos a relajar la mandíbula, que son áreas de estrés, donde guardamos mucho estrés. Y vamos a concentrarnos en la respiración, siguiendo ese proceso de inhalación cuando el aire entra por la nariz, cubre o corre por la garganta, va bajando hacia el pecho, sentimos el pecho que se eleva un poco
Tratemos de llevar ese aire completamente hacia el estómago. Si podemos inflar un poquito el estómago para abrir ese diafragma y de entrar más oxígeno. Y a la exhalación seguimos también ese proceso hasta que sale por la nariz. Vamos a respirar un par de veces, muy lento, profundo y completas inhalaciones y exhalaciones, hasta que vamos relajando los músculos de la cara, los hombros, la espalda, y nos vamos sintiendo más y más en contacto con nuestro cuerpo físico. Nos vamos conectando más y más, apreciando el movimiento orgánico que tiene el pecho, la espalda, el estómago con cada inhalación y exhalación. Y una vez que conectamos, estamos observando si hay alguna área del cuerpo que en estos momentos les esté pidiendo un poquito de atención extra. Puede ser un pequeño de dolor o puede ser una molestia, un adormecimiento. A veces se siente como un cosquilleo. Y vamos a dirigir la respiración a esa área del cuerpo para que se relaje, dándole un poquito de cariño, dándole atención, recordando que nuestro cuerpo físico es como un niño, que si no le damos atención nos va a seguir hablando, después nos va a gritar hasta hacer un drama, como lo hacen los niños pequeños. Así que le podemos regalar a nuestro cuerpo un poquito de atención, le podemos hablar y decirle que está bien, que todo va a estar bien. Enfocándonos ahora en nuestra silueta, podemos trazar una línea de cualquier color, empezando desde la corona, desde la cabeza, bajando hacia los lados de la cara, los hombros, los brazos. Y vamos trazando esa línea todo lo largo y ancho del cuerpo hasta encerrarnos como en una burbuja. Nuestra burbuja energética, nuestra protección. Vamos a empezar a visualizar nuestro cuerpo como pequeños píxeles, como puntitos, como cuando vemos en la computadora o en una fotografía la composición de esa imagen. Visualizando esos puntitos pequeños, vamos a hacer esa relación como si fueran nuestras células. Pueden ser esferitas, pueden ser de cualquier color, pueden ser transparentes, blancas, como ustedes las visualicen. Y esas células que conforman nuestro organismo están bastante, podemos apreciarlas bien juntas. Casi no tienen movimiento. Están como formando una barrera de protección, como un muro, como un fuerte. Están grandes, están un poquito acumuladas en ciertas áreas del cuerpo. Y por medio de la respiración vamos a visualizar que el aire que entra por la nariz, como si fuera una luz tenue blanca o transparente, o si visualizan cualquier color, las van a empezar a rodear como si fuera un manto que les va dando un poquito de energía, de confianza para que se puedan separar un poco, creando movimiento, creando armonía, creando balance entre ellas mismas. Ya esa barrera, ese fuerte, se va alisando, va perdiendo esa consistencia y vamos sintiendo cómo la energía del oxígeno, la energía, la vibración que venga desde arriba, desde el universo, Dios o lo que ustedes tengan fe, empieza a dar protección a cada célula, dejándolas que acepten, que se
conecten con la fuente de arriba y puedan volver a poner atención a su inteligencia innata, a esa inteligencia con la que fueron creadas, para que puedan discernir entre su propia especie, su propia clase y lo que fuera externo, dándoles la fuerza, dándoles ese poder para que puedan batallar lo que sea para el mal del cuerpo físico, pero que puedan reconocer y aceptar aquello que es para beneficio, entendiendo que nuestras células tienen la capacidad de sobrellevar cualquier obstáculo. Nuestro cuerpo físico tiene esa fuerza de autosanación. Solo necesitamos reconocerlo y darle nuevamente esa certeza a nuestro sistema inmunológico, a nuestras células blancas, a nuestras células rojas, a nuestras hormonas, todos esos organismos que viven en el cuerpo para protección y funcionamiento óptimo. Le damos esa tranquilidad, esa certeza, esa seguridad de que vamos a estar bien. Es aquí donde formamos una unión entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, para que juntos en armonía y en completo balance podamos superar cualquier tipo de peligro, cualquier tipo de ataque que queramos recibir de fuentes externas, entendiendo y quitando el miedo de la autodestrucción o el lastimar a nuestro organismo, a nuestros órganos. Damos esa certeza de paz, de seguridad, de autoconfianza, de fe. Y volviendo a poner la atención en la respiración, inhalamos 3 veces por la nariz, soltando miedos, bloqueos por la boca. 3 veces inhalamos por la nariz y soltamos cualquier toxina mental, física, emocional que tengamos ahí. Y por último, con la última inhalación, sellamos ese proceso de autosanación innata que vive en nosotros. Lentamente pueden abrir los ojos. Gracias, maestra. Gracias a todos ustedes. Gracias por participar con nosotros. Antes de despedirme, les quiero mencionar que mañana por este mismo Vaticanal a las 7 de la noche voy a tener una charla con mi amigo el astrólogo José García, que va a ser sobre astrología y sexualidad, la cual va a estar la más de interesante. No sé si me tira al medio con mi carta natal con ese respecto mañana, pero sé que saben que el estilo de nosotros cuando nos juntamos pues hay mucho conocimiento y también mucha simpatía y mucho humor. Y voy a estar también manejando otros temas. Espero que Joana vuelvas a estar conmigo en un futuro, y todos los otros recursos que tú entiendas a ver para compartir estas enseñanzas con mi audiencia y ir aumentando entonces, esparciendo este conocimiento lo más posible, porque lo hacemos con amor, lo hacemos con el propósito de que podamos crecer como comunidad, como humanidad y con la mejor intención del mundo. Y también voy a estar haciendo algunos programas explicando un poquito de qué es lo que yo hago normalmente en términos de producción, publicidad, para que sepan cómo que funciona ese extraño mundo. Este,
de la producción publicitaria, la creatividad, etcétera. Pues muchísimas gracias, Johanna, de verdad, te agradezco este tiempo. Sé que la gente disfrutó muchísimo y nos veremos, lo que esté mañana, lo que venga mañana a las 7 de la noche a ver el show. Y de otro modo, pues nos pondremos de acuerdo entonces para una futura transmisión contigo. All right? Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación y bueno, a los que se conectaron el día de hoy, gracias por todo. Muy bien, buenas noches. Todo a la orden.